tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y como siempre nos emociona mucho que estén aquí apoyando las artes, la cultura, la literatura en la ciudad de Monterrey. Hoy nos emociona mucho presentar a los poetas Francisco Serrano y Eduardo Zambrano. Bienvenidos. Que nos traen una lectura de poemas al estilo japonés. Entonces, pues sin más, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias también por acompañarnos esta tarde. Gracias, Pancho, por la convocatoria, porque realmente estamos aquí a raíz de una conversación que tuvimos ahí tomando un café, a raíz del libro que sacó también ahí Pancho, y que venían ahí unos tancas. Yo le platiqué que también había publicado un libro con tancas, y de ahí se vino la conversación, platicamos, salió también en esa conversación al buen amigo Guillermo Meléndez, que, y bueno, así aquí a cuenta personal, yo sí, conocí el género del tanka y mucho de la literatura japonesa a través del buen amigo Guillermo, y por eso también vamos a leer unos tankas que por ahí publicó en su momento Guillermo Meléndez. Sin más, voy a leer algo muy breve sobre lo que es el tanka, la historia del tanka, y sobre todo porque, bueno, generalmente es más conocido el haiku, pero bueno, el tanka es mucho anterior que lo que es el haiku, y para la cultura japonesa incluso es de mayor tradición. Entonces leo, dice: la poesía japonesa se remonta al siglo VII, representada entonces en una vasta recopilación llamada Manyoshu, misma que consta de alrededor 4.500 poemas, en su mayoría anónimos y del género tanka, que es un poema breve de 31 sílabas en el orden de 5, 7, 5, 7, 7. Dado el contexto de la influencia de la poesía clásica china, las temáticas que giran alrededor de estos tankas, estoy hablando de esa colección, ¿verdad?, son el amor, la amistad y la existencia misma, revestida con imágenes y vasos comunicantes con la naturaleza. Tiempo después, habría otra gran recopilación de poemas, el Kokonitsu, donde ahora sí se destacarían modelos de una poesía propiamente japonesa. Y tal es el caso, ahí es donde se empieza a hablar ya de los clásicos de la poesía japonesa, y está el caso de Hitamaro, que él nace en el 602, muere en el 710. Aquí voy a hacer una pausa para leer algo también de este poeta, de Hitamaro, que, bueno, hice yo algunas traducciones de este poeta japonés, a partir obviamente de versiones en lengua inglesa, y de ahí hice esas traducciones. Obviamente el que hizo ese primer trasvase del japonés al inglés, pues es también un poeta reconocido, como es Kenneth Redford. Entonces leo de Hitamaro. Son tantas, ¿verdad? Aquí, perdón, si en esta traducción no pude llevar la métrica del 5-7-5-7-7, es una traducción más libre, de 5 versos, perdón, sí, de 5 versos, pero sin la métrica. Dice: un hombre viejo, desconocido, me detiene. Su mirada me examina desde el más profundo espejo del alma. Tus cabellos se han emblanquecido, en tanto nuestros corazones siguen siendo un solo nudo. No voy ahora a desatarlo. Cuando me despedí de mi mujer en su sepultura del monte Iquite, cuando bajé por los senderos de la montaña, igual creí
sentirme muerto. En casa, en nuestro cuarto, a un lado de la cama, tomé asiento. Me quedé contemplando tu almohada. Esto es Kitamaro. Y bien, tiempo después, o en los años posteriores, bastantes más, ya pasando del 700 ya a lo que es el siglo X, dice, en los años posteriores a estos magnos volúmenes de vertiente poética, la poesía seguiría ganando popularidad en las cortes del Heian, marcando obras emblemáticas como el diario de la Dama de Murasaki en el siglo X, donde se da cuenta de la arraigada costumbre de las tertulias y certámenes poéticos que emparentaban a hombres y mujeres alrededor del ingenio de la lengua e incluso como una forma para comunicarse en sus encuentros furtivos. Otro parteaguas de los poetas del Tanka es el monje Saigyo, nace en 1118, muere en 1190, donde introduce el rasgo propio de lo que es la poesía contemplativa y el hundimiento o el hundirse o el buscar la soledad en la naturaleza. También tengo unas traducciones de este poeta. En este caso sí pude mantener lo que es la métrica del 5-7-5-7-7 y vamos a ver ahorita a este poeta Saigyo. Al adentrarme en la montaña, miro profundamente y todo lo que miro toca mi corazón. Canto de grillos, poco a poco se apagan en la distancia, la noche que refresca, primer día de otoño. Al escuchar aquel torrente de agua por la montaña, sentí correr la vida con fuerza, estremeciéndome. Sigo esperando que aquella flor de loto se abra sin prisas en este corazón de turbulentas aguas. Pues ahí. Continúo ya para ir cerrando. Y bueno, muchos años después, andábamos en el año 1190, cuando fallece este poeta, en el siglo XVII surge, ahora sí, lo más conocido, la propuesta del poeta Basho y el nacimiento del conocido y más reconocido haiku, que pues no es otra cosa, de verdad, que el haiku, que es del Tanka, se eliminan los dos últimos versos, los dos últimos heptasílabos y queda lo que es el haiku. Pero además no solamente era quitar los dos versos, sino era también quitarle a la naturaleza ese, vamos a decir, arraigo que tenía con el sentimiento humano, como venían en los tankas. El haiku se vuelve más impersonal, vamos a decirlo, busca más lo que es sí un contacto con la naturaleza, pero no asemejándolo a los sentimientos del hombre, ¿no? Ahorita veíamos en Saigyo cómo hablaba de la montaña, de la flor del loto, del corazón, y sentimientos con la naturaleza. El haiku no. Pero vamos a decir, ya que estábamos más del Tanka, sigamos con el Tanka. Dice, pero el Tanka sigue su curso independientemente de que nace el haiku, ¿no? Y llega al siglo XX con una voz marcada por los tiempos de la ciudad, el vagar del poeta, sus penurias, y tal es el caso del poeta Ishikawa Takubo. Aquí cedo un poco la palabra a Pancho, que precisamente platicamos sobre Takubo, y no sé si creo que fue una de tus primeras lecturas también de Tanka, ¿no? Bueno, muchas gracias. Antes de tomar la palabra, quiero agradecer profundamente la generosidad de este espacio. Es bellísimo, sobre todo su presencia, es algo halagador. Siempre tomar la poesía como un pretexto para reunir a las amistades y estar cerca de nuevo. Bien, para mí el Tanka dura lo que dura un suspiro, así que es muy importante para mí esta forma que me ha acompañado de modo cotidiano
Creo que ha sido mi tabla de salvación como un poeta que lo hace de sus ratos libres, porque para mí era la oportunidad de hacer un tanque, ir en el camión y tomar notas, ¿verdad?, sobre cosas que veía, y para mí tomar tanca, ejercitarme en el tanca es una manera analógica como de tomar fotografías, pero con palabras, ¿no? Impresiones de modo directo sobre cosas que observo, cosas que me llaman la atención, y bueno, gracias a la lectura, más que todo yo lo que pienso es que el poeta tiene que ir desarrollando un instinto. Primero el instinto y luego pasar por el asunto técnico, ¿no? Entonces el asunto técnico ayuda a salvar todo, ¿verdad? Pero cuando tiene uno que aprender a tener las luces de la imaginación alerta ante la provocación de la poesía, entonces el tanca es muy útil como forma para hacer pequeñas impresiones sobre cosas que están alrededor, esos pequeños fenómenos de la naturaleza que pasan desapercibidos o son casi minúsculos, pero en todos ellos está anidando permanentemente el espíritu de la belleza. Así es para mí el tanca. Entonces es una forma de una efectividad bastante exótica para nuestro sistema de imaginar la poesía. Siento yo que siempre tiene un poco más larga, porque no olvidemos que también existen géneros breves, como por ejemplo el epigrama, que también es súper breve, pero tiene otras formas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser una cosa tan súper breve, una experiencia musical? Bueno, pues este influjo, ¿verdad?, de cuando Japón ya se abre a tener contacto con Occidente, pues tiene un estallido de ese espíritu japonés. Bueno, yo debo decir esto, yo tenía una novia, no voy a decir nombres, pues, y ella intentaba hacer haikus, entonces esto es la primera vez que oí hablar de haikus, ¿no? Y yo no entendía muy bien de qué se trataba la cosa. Yo más en ese tiempo ni siquiera intentaba escribir poesía, pero bueno, entró en mi radar el haiku. Luego el tanka, yo recuerdo exactamente el momento en el que estaba yo en la Casa de la Cultura, en la biblioteca, y de repente me encontré con un poema de Guillermo Meléndez que memoricé de inmediato. Del ojo surges como tímido insecto y te deslizas transparente y salobre a mojar mi bigote. Y veamos, bueno, que conocí a Guillermo Meléndez, era un bigotazo muy galante, ¿verdad? Y lo imaginabas con su carita así, como con esos ojitos adorables, tristes, pero tristones, pero muy chispeantes, ¿no? Porque era un tipazo. Y ya se quedó. Y bueno, ya después cuando empecé a investigar sobre el tanka, que bueno, a mí la primera vez que vi esa palabra realmente fue en una antología, no, en las obras completas de la poesía de Jorge Luis Borges. Me topé con unos poquitos tankas que él tenía y me parecieron sensacionales. Luego en la obra de Octavio Paz, ¿verdad? Pues creo que es uno de los poetas que trajeron el espíritu del Oriente de un modo más vivaz con sus traducciones, el libro Versiones y Diversiones, y en esa parte de su poesía en donde él ya se deja influir totalmente por el Oriente, ¿no? Entonces él utiliza como forma poética, aunque nunca lo dice realmente abierto, pero ahí están. Cuando ya los empiezo a conocer los tankas, veo que tenía tankas, a veces como una especie de cadenita, ¿verdad? A veces tankas eran poemitas así dispersos, pero siempre con esa imaginación penetrante y esa inteligencia extraordinaria, ¿no? Bueno, entonces para mí dos máximas poéticas que son, si yo le recomendara a alguien que quiera aprender a escribir poesía, siempre voy a recomendar el arte poética de Ezra Pound, que por cierto él también ayudó mucho a que se dispersara por el mundo el espíritu de la poesía japonesa, porque pues se dejó influir también muy tempranamente cuando eso explotó en el mundo, y bueno, se dejó influir. Tiene
dice Rapón que te dejes influir por cuanta poesía buena conoces, pero tienes que reconocer su influencia. Entonces, viendo esto, yo quise traer estos dos libritos que para mí son dos libros de cabecera. Oquichu, ahorita lo mencionó querido Guillermo Meléndez, gracias a este editorial que admiro mucho, Imperión, ¿sí? Y para mí, sobre todo, este libro es muy importante, donde yo quise desarrollar mi instinto con la poesía, bueno, con el tanka. Este libro de Aurelio Asiain, y él se quejaba mucho en algunos, así como unas cartas, de vez en cuando debería escribir una vez al año. Pasó un poco desapercibido, y la verdad es que este es un libro súper lleno de placer, porque son una selección muy personal de poetas japoneses traducidos por él, ¿sí? Y comentados con un conocimiento súper profundo de la cultura japonesa, pero aparte, lo que yo le admiro, más que como poeta, lo que yo le admiro mucho es como traductor, porque es un traductor impecable, donde le gusta jugar con el asunto de la métrica, que mucha gente espanta, pero es algo muy sencillo, ¿verdad? Esa es una delicia el libro, se lo recomiendo mucho donde lo vean, ¿sí? Cómprenlo y léanlo, y se va a convertir en algo que les va a ayudar a entender ese espíritu. Y bueno, pues para mí eso ha sido la experiencia de tanka. Iba yo un día por la calle y yo nunca me había propuesto hacer tankas, pero de repente me surgió el primero, y es más, en mi primer libro aparece solamente un tanka, y luego en el segundo ya aparecen más, y en este ya vienen más, porque saben que los hago, para mí es como tirarle los patos, como así, como imaginariamente. Este puede, y a veces se quedan, a veces no, pero es como un ejercicio. Entonces, bueno, dado que esa conversación que tuvimos, Eduardo Zambrano y yo, dijimos, hey, pues vamos a hacer una cosa informal, vamos a reunirnos, hablar de dar a conocer estas obras, pero también vamos a recordar al amigo, ¿no? Y Guillermo Meléndez y Eduardo Zambrano, para mí, fueron las dos personas que pues, presentaron la primera edición de mi primer libro. Y bueno, cuando yo los conocí fue con ese pretexto, ¿no? Nos reunimos en un barecito ahí de la calle Colegio Civil, empezamos a platicar, y es que ellos fueron de algún modo como mis padrinos, poetas. Por eso digo rápidamente que ahí nació un cariño muy especial por estos dos señores adorables, ¿no? Entonces, pues, ¿quién comienza con los poemas de Guillermo? Si quieres, ahora comienzas. Ok. Le digo la hora, da gracias y se pierde. Quise evitarla antes de que me hablara, creyendo la mendiga. El crisantemo, una copa en mi mano, llena de lluvia, que se desborda y cae en mis labios resecos. La golondrina escribe un telegrama, lo envía sin ichi. En el cielo de junio leo, la tristeza nos une. La lagartija es dragón, la boñiga tarta de queso para el escarabajo que vive en el pesebre. Oigo trigales al levantar el tarro, en él susurra como en los caracoles la inmensidad cautiva. Y ahora vamos a pasar la pelota a mi querido Juan. Sigues tú, sí. Bueno, nada más puntualizar que los tanques que publicó Guillermo están en un libro que se llama Astillas de Arce en 1989, y otros que en lo que es Cuaderno de la Nieve, el Topo con Arte, que ese sí es más conseguible, y ese es del 2004, que es donde vienen también algunos tanques. Fin de verano, mediodía sofocante,
La dulce higuera es como un parasol con dos hoyos pequeños. Cerezo, almendro, es igual rosa o blanco y susurrante, movida por recuerdos, su flor cae como lágrimas. Plátano y arce son bacho y tacuboco de inquieta savia y nieve que les besa con amor los bigotes. No, tacuboco, no tallerán el samicén estas putas que lo único que saben es tocar la trompeta. Ya lo leyó, pero lo repito. Del ojo surges como tímido insecto y te deslizas transparente y salobre a mojar mi bigote. ¿Es otro 5? Gracias, sí. Empezamos como la boya, ¿no? Vamos. ¿Sí? ¿Quieres que sepan que aún orinas los colchones? Me dijo mi hermana y tuve que prestarle mi disfraz de gorila. Así era Guillermo. Era una gracia y una soltura increíble. Que bueno, ¿saben qué? Yo soy, la verdad es que soy bastante cuadradito, en muchas cosas. Siempre me gusta hacerlo más pragmático. Y me gustaba, agarraba el asunto de estar contando sílabas y yo no podía encontrar en Guillermo como una especie de puntualidad en cuanto al uso de los versos, combinaciones, sino que él tenía, ¿saben qué es lo que más le llegué yo a admirar a él? Una soltura y un instinto poético increíble, ¿no? Porque él era puro ritmo, ¿sí? Entonces podía ser porque era infinitamente culto, le encantaba la música, y le agarraba los poemas de lo que le venía a la mente, pero de un modo bien brillante, y podía hacer una referencia súper culta, o de repente estar ubicando un poema en la cantina más olorosa de la ciudad. No, es divertidísimo, ¿no? Muy gozoso, muy humano, y muy de esta ciudad, ¿no? Es un hombre que de verdad vivió aquí, y siento que es importantísimo ser regiomontano y conocer su obra, ¿no? Y es divertido. Pregunta el niño, ¿por qué hay tantos perros? La madre calla y abandona el parque donde hay disputa y celo. Sombra abnegada la de los karatecas, soporte fiel los golpes y los gritos sin mostrar los colmillos. Dice una esclava que Penélope esconde entre usos e hilos un instrumento obsceno que atenúa su espera. Días de lluvia, el parque está desierto, nadie ofrece pan, las palomas hambrientas se comen sus corucos. Vean ahí siempre la influencia de la naturaleza y de pintar pequeños paisajes fugaces, y esa eficacia de la poesía para volver permanente algo totalmente fugaz. Esa es una muestra de esa facultad de la poesía. Querido, sigo leyendo a Guillermo. Yo ahorita que mencionaba de los bares, este tanca siempre me llamó mucho la atención, y es pues escrito en un bar. Dice: bebo sediento desde la barra llena, hermoso acuario, digo al ver los borrachos que proyecta el espejo. Ese es genial. Entonces, estar en una barra y ver que están como un acuario, ¿no? Y luego, para contrastar esta visión de un bar, con un toque muy infantil, muy hermoso, dice: ningún poeta habla de los naufragios de la fragata que abandonan los niños en las aguas del charco. Al rasurarme brotan gotas de sangre. ¿Por qué? Pregunto. Son púrpuras si emanan
de una corriente turbia? El perro lame las llagas de mi planta, es su saliva bálsamo que agradezco quitando garrapatas. El vagabundo tiene rostro de Cristo, sin que me pida, le invito una cerveza, creo consagrar mi trago. Muy bien. Vean esta muestra, ¿verdad? De cómo la inteligencia y la gracia de un poeta como él pueden volver algo infinitamente simple a un motivo poético. Los albañiles comparten su comida. Desde el recuerdo, el reloj de mi abuela da 12 campanadas. Y si el tlacuache que a pedradas matamos resucitara, visitando los sueños de todos sus verdugos, dice a modo de pregunta, ¿verdad? Bueno, creo que esta es mi última tirada de versos de mi querido amigo Guillermo. Yo estos últimos dos, dice, de día letrado, por la noche rémora, que insistente acosa al cantinero con devoción malsana. Y finalmente este que dice, con la espuma que cae escribo tu nombre, las 3 sílabas son para mi rapsodia, que cantan mi naufragio. Dice, las 3 sílabas son para mi rapsodia, que cantan mi naufragio. Entonces eso... Bien, otra idea que es muy importante para mí, para animarse a este deporte mental de la poesía, esta necedad que es una necesidad, más bien, ¿sí? Es una idea de Thomas Stearns Eliot que dice, de poesía se aprende leyendo poesía. Es importantísimo. Nada más, entonces, bueno, dejándose influir, viene esos poetas con sus flores de cerezos y sus montes, cosas así, pero el paisaje es aquel, es allá, aquí es otro paisaje. Eso nos toca también ser personajes urbanos, ¿verdad? Nosotros, la naturaleza siempre nos va a seducir, nos va a encantar, porque es uno de los motivos que finalmente dieron pie a que el hombre exclamara, el hombre y la mujer exclamara ante la belleza, y quizá el origen del lenguaje o de la poesía es esa perplejidad, ¿no? Ante lo inmensamente bello de la naturaleza. Y bueno, pues está muy presente siempre en la poesía japonesa esa belleza increíble, ¿verdad? Y bueno, yo quiero celebrar adelante de ustedes la amistad que tengo con Eduardo, un hombre de una generación arriba mía. Aparte él lo más chistoso que siempre nos reímos de que él también fue muy amigo de la persona que me animó a escribir poesía, que es Samuel Loyola, y tiene muchas anécdotas. Y él, por ejemplo, Samuel, también tenía ciertas influencias orientales, que como es muy culto. Y debo decir, aunque no era un tanca, que él, como que en mi convivencia con él, algunas maneras de escribir las vi en vivo y a todo color. Entonces, en una ocasión había una cantina que era una casa de Infonavit y nos metíamos a beber ahí porque era barato. Entonces un día, pues ya éramos asiduos, pero un día llegó pues, medio mucho chalaco y me dice, oye, fui al Tlahualilo, se llamaba esa piquera, y me dijo el cantinero, qué bárbaro, güero, ¿cómo venías ayer? Parecías trompo en cámara lenta. Digo, oye Samuel, esa imagen está a todo dar para un poema. Dice, sí, ¿verdad? Lo voy a hacer. Siempre era muy gesticulante ya. Empieza. Desde ese vicio de siempre de contraste. Ya sé, me sirve para un haiku. Pero le piensa tantito y luego dice, baile en el lodo, trompo en cámara lenta por la cerveza. Así lo acomodó. Entonces, si se fijan,
el poema, inició la escritura del poema por el segundo verso, pensando en que en la contera de 7 él ya no podía agregarle más, pero él simplemente lo aprovechó ahí y luego le puso el principio y el final. O sea que los poemas no siempre se escriben por el primer verso, ¿verdad? A veces todo un poema es el pretexto para hacer brillar 1 o 2 versos nada más, es como acomodar. Yo bajo las cartas y digo, así se hacen las cosas, así me gustan, así las aprendí a hacer él, así me las mostró, como si fueran secretos, no, o sea, la poesía tiene que escribirse y no hay que tenerle miedo a la forma cerrada. Si se fijan, es algo que existe en Tanka desde hace más de 1400 años, o sea que es, como decía Ramón, es absolutamente moderno, ¿verdad? Está probado por 100 siglos, por siglos de efectividad, y es una cosa que nosotros siempre, en las generaciones actuales, tenemos la ventaja de tener cerca, casi siempre en la pantalla, la oportunidad de dejarnos influir por esta maravilla, ¿no? Y bueno, por favor, querido Eduardo, me gustaría que compartieras algunos Tankas, si nos lo comentaran, por favor. Gracias, pastor. Sí, bueno, lo que voy a leer ahora son unos Tankas de este libro que se llama Cuaderno de Cuarentena, y bueno, pues fue escrito en el 2020, en la pandemia. Y ahora sí que si me preguntan por qué surgieron como Tankas, no sé exactamente. Fueron así y fueron surgiendo, y bueno, procedo a leer. Bueno, tienen un orden, generalmente también algo que no habíamos mencionado, pero muchas veces los Tankas, sobre todo los Tankas más tradicionales, dan una señal sobre la estación del año en que se vive, ¿no? Entonces, algunos van en ese sentido. Dice: me quedo viendo en la pared de enfrente 2 lagartijas, y no sé por qué siento que tal vez me acompañan. De madrugada, el ladrido de un perro me desconcierta, y el canto de un pájaro me regresa la calma. Tomar la siesta, un cuaderno de apuntes sobre la mesa, cerrado y en silencio, son cosas del verano. Tener talento y dejarlo justo ahí con la basura, donde zumban las moscas y se apuran las ratas. Por todos lados el canto de cigarras, fin del verano, leer en los nubarrones presagios de tormenta. Alguien me espera, alguien introvertido, olor a tierra mojada y ese relámpago que ilumina la noche. Escalofríos, una cita incumplida, vuelo de urracas, agotar la paciencia ya de regreso a casa. Dos pensamientos que van sin rumbo fijo entreabrazados, como 2 vagabundos soportando el invierno. Pasar del viento en la honda madrugada, ya nada queda, ni siquiera el silencio, ni siquiera la calma. Si al menos alguien apareciera en medio de este crudísimo e insoportable invierno, le daría un abrazo. Leer otra vez en la naturaleza la simple vida, nada de recordar, volverlo a sembrar todo. Y por último, ya nada pasa,
una tarde de invierno conmigo mismo. Llueve, sigue lloviendo más fuerte en mi conciencia. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi estimado Pancho, que pues va a cerrar precisamente con lo que nos tiene aquí reunidos, que es su libro, sus tancas, que pues por ahí tengo algunos con los cuales me quedo con ellos, con esos tancas. Hay unos muy conmovedores, pero ya sin más protocolo, pues lo dejo ya para que termine con los tancas de su libro Hasta agotar existencias. Muchas gracias. Como dijo el maestro Hermenegildo Torres del PUB, es un placer casi sexual saludarles a ustedes, ¿verdad? Bueno, pues una amiga se burla de mí, dice que yo soy como mi propio disco duro, porque traigo los primeros versos, medio sé de memoria, así que si la riego, ténganme piedad. Y bueno, mi primer tanca, recuerdo exactamente la calle y el lugar donde surgió, porque así es de misteriosa la memoria de su amigo Pancho. Y dice: porque no sabe seducir la mirada como tu forma, huye un grato perfume al morderte durazno. ¿Sí? Y bueno, cuando nació la opción de tener un teléfono celular, yo no podía creer, y le mandaba mensajes a todos y le hablaba a gente para saludarle y los interrumpía. Pues aquí nomás hablé para saludarte. Está bien. Y ya después terminé odiando, ¿no?, los celulares y las demás telefónicas. Pero bueno, el amor y la tecnología creo que a veces se pelean un poco, ¿no? Y sí, así que yo hice, cuando iba por la calle Venustiano Carranza en el camión, un poema que dice: ya no me alegran las llamadas perdidas, por la pantalla del celular desfilan nombres antes amados. ¿Verdad? Y bueno, sigue la tecnología haciendo de las suyas entre el amor y los seres humanos, y algunas personas han celebrado este poema que dice: ya sé tu nombre en la lista del chat, no me interesan tus actualizaciones, sin borrarte no existes. Y bueno, también ahí la tecnología sigue haciendo de las suyas, y sobre todo las redes sociales, ¿verdad?, crean a veces muchos conflictos. Y bueno, pues con la frialdad de corazón que me distingue, ¿verdad?, y saben que yo mandé extirpar mi corazón y en su lugar puso un puño de hierro, ¿verdad? Así que, dada esa circunstancia, es un poema que dice así: tú me borraste de tu mundo virtual, pero a mi edad ya es más fácil borrarte en el mundo real. Hay que curársela. Y bueno, andando en bicicleta, paseándome, todavía me conmueve algo bellísimo. Ustedes lo pueden ver cuando vayan, sobre todo les voy a decir por dónde, por esa calle que pasa por allá, por los rieles, ¿sabes?, que está Plaza Real, y luego está Galerías Monterrey. Bueno, hay algo bellísimo, y quizá en este momento lo pueden ver, unas flores silvestres amarillas, súper luminosas. Y bueno, aquí en el norte abundan mucho las flores amarillas, y las de Anacahuita, ¿verdad?, son la época para verlas. Y yo por mi casa, junto a las vías del tren, no sé si gracias a la vibración, de repente en ese lugar, como que muy falto así como de adorno y belleza, de repente surge así en el paisaje unas flores amarillas bellísimas. Entonces en ese entonces es un poema que dice: no piden agua, ni un aroma delatan, visten los rieles de amarillo entreabiertas esas flores de nadie.
Curiosamente, ahorita que estaba leyendo, veo que en ese tanque aparece un poema de un tlacuache, y yo también hice uno hace poco, en un lugar del barrio antiguo. A medianoche sales a mear al patio y no estás solo. Por la barda camina con sigilo el tlacuache. Entonces, quizás ustedes los han visto por ahí. Y bueno, uno que es de esta época dice: pasan los años, brotan nuevos dolores, pero las flores de Anacahuita abundan siempre en Semana Santa. Y es espectáculo bellísimo, lo pueden ir a ver cuando van en la carretera Saltillo. Sí, las flores de Anacahuita blanqueando las faldas de la Huasteca, es una belleza. Sí, es la flor del estado, ¿no? Bueno, esto es un poema muy de mi estilo, ¿verdad? Nada mejor que llegar del trabajo lleno de odio y encontrar en el refri un cartón de cerveza. ¿Qué les ha parecido? Espectacular, ¿no? Iba agotado, maldiciendo mi suerte, pero esa noche vi un transvesti que hurgaba un bote de basura. ¿Sí? Y seguramente si ustedes detestan eso, lo van a amar más que yo, porque surgió como en un diciembre. Junten sus cohetes, métanlos en las truzas que llevan puestas y acérquenles la lumbre, huercos hijos del quiote. Están trayendo tener cohetes, los odio, ¿no? Los esperan los perritos, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro podemos decir? No traigo Fíjense que hay algo que está vedado un poco en la poesía japonesa, en su sonido original, las rimas. ¿Sí? Las rimas no se usan, pero como nosotros somos mexicanos y nosotros le ponemos chile y limón hasta las cosas de la imaginación, pues yo hice un poema que lleva rimas. ¿Sí? Y bueno, está dedicado a una persona que quiero mucho. Dice: es primavera, mira un color morado enamorado, flores de jacaranda dispersas en la acera. Y bueno, en este libro, que tengo por cierto a la venta el día de hoy, que hicieron el momento comercial, 500 ejemplares, y mi mayor orgullo es que es un libro que es una publicación independiente. Un par de personas fueron valientes, pero vamos a ponerle dinero para que salga el libro, y aquí está con ustedes hasta agotar existencias. En este libro, para cerrar, quiero compartir una serie de tancas que son un viaje al desierto, y están inspirados en un espacio muy bonito donde hay un cerro que parece la popa de un barco. Se llama San José de la Popa, en Mina, Nuevo León. Sí, que es bellísimo, pero pues es cruel, que tienen que llevar provisiones, porque allá no hay nada, ya no van a ver ustedes. Entonces yo acababa de renunciar a mi trabajo, un trabajo que me estaba afectando, mucho estrés, y ayudó a acentuar mi bien conocido alcoholismo. Este trabajo, ¿verdad? No reniego del alcoholismo, pero sí el trabajo. Bueno, entonces el alcoholismo quiera seguir dando algunos placeres. Pero este poema surgió no como un encargo, sino que un amigo músico me encargó hacer una canción. Y bueno, yo no llevé en esa excursión un papel y pluma, pero era tan conmovedor, una serie de imágenes bellísimas, minúsculas, totalmente efímeras, de pequeños cositas y paisajes que son esa belleza infinitamente cruel del desierto, ¿verdad? Entonces surge esta cadena de tancas. Estos son poemas que son independientes uno del otro, pero al juntarlos se unen como una secuencia, ¿verdad? Se llama San José de la Popa, Mina, Nuevo León. Vine al desierto en busca de silencio, pero encontré entre rocas y espinas la elocuencia del viento.
Por la vereda perdieron la señal los celulares. Lejos, verdor escaso, 2 caballos pastaban. Nadie gritaba, nadie me atosigaba con necedades. Rostros indiferentes, las peñas de la sierra. Al pie del cerro cuyo nombre olvidé, recolectamos peyotes a la sombra de las gobernadoras. ¿De dónde viene ese aroma festín entre cactáceas, orégano silvestre junto al arroyo seco? Nuestro destino, una oculta planicie, buscamos leña, con carne asada y vino, saludé al firmamento. Hay alegrías ocultas en el cuerpo, brotan de pronto cuando habitan las venas el alcohol y la sangre. Qué privilegio admirar las estrellas como las vieron aquellos que inventaron la primera palabra. Bajo el efecto del jicuri escuché trotar caballos. Era el aire agitando las tiendas de campaña. Era la niebla, multitud fantasmal, el viento helado y el miedo me mandaron a acostarme de nuevo. Por la mañana levantamos las tiendas. Fue nuestra huella un montón de cenizas, un círculo de piedras. Junto al camino hay tierra removida. ¿Quién la escarbó? ¿Un muerto? ¿Algún tesoro? Mejor no averiguarlo. Libre de riendas, un atajo de burros nos despedía. Corrían y jugaban en lo alto de una loma. Olor a diésel, tonos de celular, ruido y basura bordeaban el camino a la ciudad corrupta. Ha sido un placer estar con ustedes, muchísimas gracias. Tenemos ejemplares de la venta directamente al autor querido Eduardo Zambrano, ¿verdad? Se lo lleven con su firma para que valga más. Y aquí tenemos hasta las existencias de su mero rorrote de poeta Francisco Serrano. Ya lo saben.